Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Dice así. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí el apóstol Pablo usa el término o la palabra duermen para referirse a los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vuelve a utilizar el término dormir para referirse a los que murieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Hermano, cuando el apóstol Pablo declara esto, declara la autoridad de la revelación bíblica en palabra del Señor. No en un invento apostólico, ni en una conclusión también de esa clase, no, en palabra de Dios, palabra revelada, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Otra vez usa el término ese, dormir, para referirse a lo que ya expliqué. Y luego viene la revelación, la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estar siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El texto leído también tiene el propósito de producir aliento en la angustia cuando mueren los seres queridos, y que tenemos siempre la interrogante: ¿por qué murieron? ¿Dónde están? ¿Qué va a pasar? ¿Los volveremos a ver? Y el apóstol Pablo disipa todas estas dudas con esta revelación bíblica. Aparte está la doctrina sobre el arrebatamiento de la iglesia, que es la esencia de este texto. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo, gracias. Tu palabra es la verdad y la creemos así. Para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, aquí estamos para que nos hables a través de ella, y que nos formes y que nos bendigas. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos amados. En la iglesia de Tesalónica había muchas interrogantes respecto a los que mueren, los que murieron, perdón. Los interrogantes son los que ya mencioné anteriormente. ¿Qué pasa con los que han muerto? ¿Los volveremos a ver? ¿Dónde están los que han muerto? Y si los volveremos a ver, ¿cuándo vamos a volver a verlos? ¿Resucitarán los muertos otra vez? Eran muchas interrogantes que había en la iglesia de Tesalónica. Muchos hermanos en Tesalónica habían perdido sus seres queridos, algunos muertos por la persecución que se suscitó en aquellos años contra la iglesia de Cristo. La angustia embargó a estos santos hermanos en aquellos tiempos, y por esa razón el apóstol Pablo escribe esta primera epístola, entre otras cosas, para enseñarles acerca de el futuro de los que mueren y los que mueren en el Señor, y con ello anunciar
que de un momento a otro podría suceder el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Ellos pensaban también que estaban viviendo en la época de la gran tribulación por causa de las persecuciones tan crueles que estaban pasando. Sin embargo, el apóstol Pablo les aclara que no es así. La gran tribulación vendrá después de que la iglesia sea arrebatada. Eso lo explica el apóstol en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que es el complemento de esta revelación acerca del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, escrita en primera de Tesalonicenses. Cuando yo predico sobre el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, no lo hago con el fin de asustar a nadie. No. La escritura no tiene tampoco ese interés de asustar a la gente, hablándonos acerca de cosas futuras y que esas cosas futuras traerán juicio sobre el mundo incrédulo. Al contrario, cuando hablo sobre el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, hablo para traer palabra de aliento, palabra de esperanza, palabra de consuelo. Ese es el propósito cuando se habla sobre estos temas de la profecía. Le he puesto por tema a este sermón el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, su programa revelado. Cuando hablo de programa, hablo de eventos dentro de un evento para entenderlo en su totalidad. En la escritura, el término arrebatamiento o la experiencia sobre un arrebatamiento no es ignorado, es muy conocido en la historia bíblica. El arrebatamiento es algo muy familiar. Ejemplo, el profeta Elías. La Biblia dice que Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, tirado por caballos. Claro que es una visión que simboliza un arrebatamiento inoportuno, un arrebatamiento con poder. Ese es el caso de Elías. Y cuando uno se pone a observar cómo Elías fue arrebatado, entonces eso nos da una idea cómo vamos a ser arrebatados nosotros, inesperadamente y con potencia del cielo, con poder de Dios. Para hablar sobre este asunto del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, su programa revelado, tengo 4 cosas que rápidamente voy a comentar. La primera, este arrebatamiento lo hará el Señor mismo. Por ejemplo, en el caso de Elías, Dios le envió un carro de fuego para que se lo llevara al cielo. En el caso de nosotros, el Señor mismo vendrá por nosotros. Y luego en el desarrollo del sermón voy a hablar sobre en dónde nos encontraremos con el Señor, hasta dónde vendrá por nosotros. Pero enfatizo que el Señor mismo no va a delegar a nadie para venir por nosotros. Y vendrá con voz de mando. Es la voz de mando una orden militar. Así se debe de entender este término voz de mando. Es la voz del conquistador que llama, que convoca, pero con voz de conquistador. Cristo es el vencedor de la muerte. La Biblia lo enseña con mucha claridad. Cristo le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Y está relacionado con este arrebatamiento, porque cuando suceda, los muertos en Cristo resucitarán primero.
y resucitarán, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de conquistador, dirá a la muerte: suelta a mis redimidos. Por decir algo. Y todos los que murieron en Cristo van a resucitar. La voz de mando es el llamado a quienes resultaron vencedores en la batalla de la fe o en la buena batalla. Porque en ese momento estamos librando una batalla sin igual en nuestra experiencia cristiana. Yo nunca había librado una batalla como la que estoy librando hoy, les digo. Nunca había enfrentado una cuarentena, nunca había enfrentado que me confinaran a mi casa y que me pusieran un cubrebocas y que me dijeran: no puedes ir acá ni puedes ir allá. Ni usted tampoco. Estamos enfrentando una batalla, otra batalla más. Cuando el Señor llama a los vencedores, obvio, son vencedores de una batalla. Y esto quiere decir que la batalla ha terminado. Y es la marcha de los vencedores. Así como los ejércitos romanos o los ejércitos israelitas, después de librar una batalla contra el ejército enemigo, cuando venían victoriosos de esta, venían por las principales calles de la ciudad, en su caso Jerusalén o Roma. Venían así por las principales calles y todo el mundo los aclamaba como los vencedores. Lo contrario, cuando un ejército era derrotado, no llegaba a la ciudad, y los que llegaban a escondidas, avergonzados por haber sido derrotados. Pero esto es otro asunto. Es la voz del gran capitán llamado Jesucristo, que nunca ha perdido una batalla ni nunca la perderá. Ha vencido a la misma muerte, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el que vive por los siglos, y dirá con voz de mando, y no solamente con voz de mando, sino con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso dice el texto, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora, me enfoco al término trompeta de Dios, y tengo que ir al antecedente bíblico y decirles que la trompeta en el tiempo de Moisés se sonaba para convocar al pueblo de Dios a la adoración, para anunciarle al pueblo que había que levantar el campamento y seguir la marcha rumbo a la tierra prometida, y también para anunciarle al pueblo que el enemigo venía a atacarlos. Pero en esta trompeta de Dios de la que habla Pablo, es para convocar a los redimidos, que su tiempo de llegar a la patria celestial ha llegado. Ese es el asunto. El apóstol Pablo también fue arrebatado hasta el tercer cielo, y él lo dice en 2 de Corintios capítulo 12. Conozco un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio cosas que no están permitidas ver para el ojo humano, y oyó cosas que oído humano no puede oír. Entonces el apóstol Pablo, cuando habla que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, hay que preguntarse: ¿de cuál cielo? Porque para nosotros hablar del cielo probablemente lo relacionemos con la atmósfera que está sobre nosotros, pero no es eso. ¿Te vas a ir al cielo? ¿Alguien le ha preguntado a usted alguna vez: ¿te vas a ir al cielo? ¿Te vas a ir a la atmósfera, eso azul que se ve allá? No, no, es el tercer cielo, a la mismísima presencia del Señor, a la gloria celestial, a la presencia del Dios glorioso. Luego,
El apóstol Pablo sigue diciendo: los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando esto suceda, el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso estoy hablando del programa dentro del evento del arrebatamiento. Y el segundo asunto es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Desde que el apóstol Pablo escribió estas palabras, han muerto muchos creyentes. Y podemos nombrar algunos de ellos. Murió el mismo apóstol Pablo. Murió Lucas, compañero inseparable de Pablo. Murió Timoteo, su discípulo amado de Pablo. Y allí en Éfeso está la tumba de Lucas y la tumba de Timoteo y la tumba de Juan el apóstol. Allí están en Éfeso. Yo las vi, allí están. Por eso estoy diciendo que allí están, como prueba de que estos hombres de Dios murieron. Ahora, la manera en que murieron: Pablo murió decapitado, le cortaron la cabeza. Y uno puede pensar, ¿por qué un hombre como el apóstol Pablo tuvo que morir así? ¿Dónde estaba Dios que no libró al apóstol Pablo? Bueno, esa es mi manera de ver las cosas. Dios las ve de otra manera, hermano. Les hablaba en esta mañana de esto, algo parecido a esto. Usted y yo vemos las cosas de una manera, Dios las ve de otra. Porque los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios, porque son más altos los pensamientos de Dios que los de nosotros. Y nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y uno puede pensar en eso, pero ¿por qué muere la gente buena? Y aprovecho aquí otra vez para desearle a los hermanos Gallegos, Moreno, hermano Francisco, hermano Ricardo, hermano Samuel, para decirles que ánimo, que el Señor los fortalezca. El día de ayer murió la hermana Concepción Moreno, mamá de Ricardo, y ahorita ellos están pasando por una situación muy lamentable, muy angustiosa, muy triste. Es así la vida. Esto sucedía en algunos hermanos de Tesalónica también. Habían perdido a su mamá, a su papá, a su hijo, etcétera, y estaban en angustia y en dolor. Por eso Pablo escribe estas palabras, inspirado por el Espíritu. Le escribe estas palabras: tengan ánimo, aliéntense con estas palabras. El día que el Señor venga por su iglesia, los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Hay esperanza en Cristo. Por eso es importante tener a Jesús como Salvador personal, porque el día que yo muera tengo la certeza que un día voy a resucitar, porque tengo al dador de la vida como mi Señor y mi Salvador. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica. A los hermanos de Corinto también el apóstol Pablo les había hablado sobre esto, que un día, el día menos pensado, se sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, porque es necesario, le escribió Pablo a los hermanos de Corinto, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Cuando Pablo habla de que esto es corruptible, es que este cuerpo se va a enfermar, se va a morir, se va a acabar. Nadie somos eternos. Algunos mueren antes, otros después. Y yo quisiera ser de los que no mueran, porque quisiera ser partícipe del arrebatamiento de la iglesia de Cristo estando vivo, y no porque le tenga miedo a la muerte, sino porque creo que el Señor puede venir en cualquier momento, y eso llena mi corazón de gozo y de alegría.
Pero ¿qué de los que murieron y que nos causaron dolor, que nos causaron angustia? ¿Qué de ellos? Hermano, está establecido que la gente muera. Y en tal guerra no hay armas, en tal guerra no hay armas. Quisiéramos que nadie muriera, mucho menos mamá, papá, hijo. Quisiéramos que no murieran, pero está establecido que mueran. Pero también está establecido que un día lo corruptible será vestido de incorrupción y lo mortal será vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Es las palabras de Jesús. Es la palabra del que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y hará que los muertos resuciten primero, donde quiera que estén y como quiera que hayan muerto. Yo tuve un amigo pastor, tengo muchos amigos pastores, y al menos he predicado en el funeral de dos de ellos, Jesús Delgado y Antonio Rivas. Murieron relativamente jóvenes, pastores, compañeros de milicia, y era muy doloroso el cuadro que se presentaba en su familia, el cuadro de angustia, de dolor. Es obvio eso. Y las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué muere un pastor? Si sirve a Dios, si ama a Dios, si predica la palabra. Todos tenemos que morir, pero tenemos una esperanza, hermanos amados, una esperanza: la resurrección. El día que Cristo venga por su iglesia, los que murieron en Cristo van a resucitar. Yo digo eso, los que murieron, porque yo quisiera ser más bien partícipe del arrebatamiento. ¿Qué quiere decir? Que en un momento, en cualquier momento, desaparezca de esta tierra. A eso me refiero, porque eso va a pasar. Esto lo enseña la palabra del Señor. Luego, por eso el apóstol Pablo, hablándonos sobre el programa del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, dice lo siguiente como tercer asunto del sermón: los que hayamos quedado seremos arrebatados. Fíjese, cuando escribió Pablo estas palabras, el apóstol Pablo, según se cree, fue decapitado alrededor del año 64 de la era cristiana. Entonces él escribió estas palabras aproximadamente en el año 52, 53 de la era cristiana, porque fue la primera epístola que Pablo escribió, según se cree, según los eruditos de la escritura. La primera epístola que Pablo escribió fue Primera de Tesalonicenses, aunque en el canon de la Biblia aparezca después de Primera de Corintios, Segunda de Corintios y las demás. El estudio de las Sagradas Escrituras, los que son eruditos concluyen que fue la primera epístola que escribió. Entonces la situamos aproximadamente en el año 52, 53 de la era cristiana. ¿Cuántos años han pasado? Muchos. Y todavía no pasa lo que Pablo predijo. Y Pablo murió. Pero él se incluía, como siempre lo hemos comentado, y todos los que predicamos sobre esto siempre comentamos que él se incluía en el arrebatamiento de la iglesia. Él no pensaba morir, porque por eso dice: los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube. Pablo también pensaba que en su momento el Señor aparecería en la escena. Lo pienso yo, probablemente usted también. Y yo quisiera, y lo repito y lo vuelvo a repetir, yo quisiera ser partícipe de el ser arrebatado sin morir. Pero eso lo decide el Señor y no yo. Probablemente algún día estén haciendo un funeral a mi favor, porque si el Señor no viene, yo también voy a morir.
yo no puedo decir de usted nada. No, no, yo también voy a morir. Si el Señor no viene, yo también voy a morir. Y hay que estar conscientes de eso. La gente va a morir. Si Cristo no viene, seguirá habiendo funerales y seguiremos cantando el 20 de gloria y otros más. Eso es. Sin embargo, podemos no morir también, como ya lo he dicho. Por eso el apóstol Pablo dice: los que hayamos quedado el día que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descienda del cielo. Ahora, esto se va a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Es un momento inesperado y es un momento rápido. Eso quiere decir abrir y cerrar de ojos. Inesperada y rápidamente. Hace ya muchos años yo estaba soltero. Por eso digo ya que han pasado años, yo era joven. Y estábamos en un culto, en un servicio en la iglesia cristiana Monte Sinaí, donde yo me convertí al evangelio. Y era un día entre semana, que va poca gente a las iglesias entre semana. Era un miércoles entre semana y al Señor le plació bendecirnos a los que estuvimos en ese servicio. El servicio empezó con un mover poderoso del Espíritu Santo, una libertad preciosa para cantar, para orar, para levantar las manos, para glorificar al Señor. Esa libertad la tengo todavía, de levantar mis manos, de cantar, de cerrar mis ojos, de gritar, de adorar al Señor. A eso le llamo yo libertad. Estábamos en eso y empezó la presencia del Espíritu Santo a moverse de una manera poderosa, hermano. Y mire, déjeme decirle algo, con modestia aparte y todo lo que usted guste y quiera. Mire, y con modestia aparte para Monte Sinaí, para otras congregaciones y para Centro Cristiano y lo que usted pueda pensar. En Monte Sinaí hubo años, hace tiempo, en que el poder del Espíritu Santo, hermano, se movía de una manera preciosa, gloriosa. Los que vivimos esos años allí en Monte Sinaí, y ese fue un culto igual, la gloria del Señor preciosa moviéndose. Oh Jesús bendito, gloria a tu nombre, Señor, para siempre. He estado en pocos cultos así, donde la presencia de Dios es tan real, tan palpable, que yo pensé que en ese culto ya estábamos a punto de ser arrebatados. Era tan poderosa, tan pesada la presencia del Señor, tan real, que dije yo: ya nos vamos. Abrí mis ojos y qué decepción. Todavía estábamos allí y sigo decepcionado. Todavía estoy aquí, han pasado muchos años y todavía estoy aquí. ¿Por qué no nos llevó el Señor en ese momento a todos los que estábamos allí? Porque todavía faltaban muchos por conocer a Cristo. Por eso. Y por eso el Señor no ha arrebatado a su iglesia, porque todavía faltan muchos por conocerle, que no han querido, que no se han entregado, que no han arreglado su vida con el Señor. Pero eso va a llegar a su fin, no va a ser para siempre. Los que hayamos quedado, dice el apóstol, seremos arrebatados. La palabra que el apóstol usa aquí para arrebatar quiere decir ejercer una fuerza de manera súbita. Esto es algo precioso, misterioso de parte del Señor.
así de momento la gente va a desaparecer. Vamos a desaparecer los que estemos vivos, de momento. Así como cuando Elías fue arrebatado. Elías lo mencioné al inicio de mi sermón, que descendió un carro de fuego y se lo llevó. Y Eliseo, que pienso que fue el único que vio esa visión de todos los que estaban allí, porque también allí estaban los hijos de los profetas cuando Elías fue arrebatado. Pero al parecer Eliseo fue el único que vio esa visión, porque dice la escritura que fue el único que gritó: Padre de Israel, carros de fuego, su gente de a caballo, impresionado por esa visión. Cuando el arrebatamiento de la iglesia de Cristo se dé, muchos van a quedarse impresionados, a quedarse impresionados. Y eso es lo que me hace encontrar una nota triste en el sermón, que no debe hacerlo, pero tengo corazón pastoral. Muchos no están preparados para irse en el arrebatamiento de la iglesia. Y eso es mi nota triste, porque ese arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, hermano. En cualquier momento. Mire, una noche tuve un sueño, y hace unos días, ¿qué le digo? Unos 10 días, soñé que estaba orando al Señor y le decía al Señor en mi oración, en el sueño, en el sueño, era un sueño: Señor, lléname con tu espíritu, lléname. Y repetí, no sé, 3, 4 veces: lléname, 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 en el sueño. Y en el sueño de momento sentí que alguien me tomó de aquí, de esta parte de mi cuerpo, me tomó de allí. Pero antes de que me tomara, sentí en el sueño que alguien venía sobre mí. Yo estaba pidiendo: lléname con tu espíritu. Y en el sueño estaba soñando que alguien vino sobre mí. No vi su cara, no vi nadie, pero alguien estaba detrás de mí y me tomó de esta parte y me levantó y me dio miedo. Y fue cuando desperté del sueño, porque cuando el sueño llega a su clímax, usted despierta asustado por la impresión del sueño. Y desperté y digo, en mi conclusión, eso puede suceder en cualquier momento, que uno va a sentir que se va, porque va a sentir, porque usted y yo tenemos sentimientos, porque nuestro espíritu está conectado al del Señor, porque el espíritu del Señor vive en nosotros, porque participamos de la naturaleza del Señor. Por eso Él nos salvó, por eso Él nos lavó con su preciosa sangre, por eso es nuestro Señor y nuestro Salvador, para hacernos partícipes de su naturaleza. Y cuando Él venga, por ser partícipes de esa naturaleza, no tenemos ningún problema en ser levantados, así como Elías no tuvo ningún problema. Y para Dios tampoco es problema levantar a la gente de donde esté y resucitar a los muertos de donde estén, y resucitarlos no importa cómo hayan muerto, porque muchos de los héroes de la Biblia murieron decapitados como Pablo, otros murieron a espada como Jacobo, otros murieron quemados como muchos cristianos en el tiempo de la persecución romana. Pero ¿qué importa eso si han de resucitar cuando se toque la trompeta, cuando la voz de mando dé la palabra y diga que los muertos resuciten, que se levanten, cuando el Señor mismo descienda del cielo, cuando el Señor deje su trono de intercesión, se levante de él y camine rumbo a la tierra
para que todos los que hayamos vivido o que estemos muertos los recibamos en el aire, porque el Señor no va a venir hasta la tierra en este arrebatamiento. En el aire, dice el apóstol Pablo, en el aire. Luego, número 4, y así estaremos siempre con el Señor. Será el cumplimiento de lo dicho por el Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y esta palabra me llena de emoción y de esperanza. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Noten ustedes, ustedes son míos. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, había dicho el Señor. Las moradas celestiales, el tercer cielo. A mí me llena mucho de emoción el pensar en esto, hermanos, porque ¿cuánto hemos batallado en la vida cristiana desde que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal? ¿Cuánto hemos luchado? ¿De cuántas cosas nos hemos abstenido? ¿A cuántas cosas nos hemos negado? ¿Cuánto hemos soportado? ¿Cómo hemos luchado? Hemos luchado contra conflictos, contra angustia, contra dolor, contra zozobra, contra el mismo infierno en ocasión. Pero un día la batalla va a terminar y entonces caminaremos en la marcha de los vencedores y estaremos en casa. Se cuenta de un misionero que llegó de otro país y en el mismo avión donde él venía un personaje muy famoso. Cuando llegaron al aeropuerto y llegaron a la sala de espera, ahí había mucha gente para recibir al famoso personaje que venía con el misionero en el avión, con pancartas, con una algarabía sin igual. Bienvenido a casa, te extrañamos, te amamos, estamos listos para la fiesta, qué sé yo. Y al misionero nadie fue a recibirlo al aeropuerto, ni la esposa ni los hijos, nadie. Llegaron, él agarró su maleta, el otro personaje la suya, y vio toda la algarabía del misionero y agarró su maletita y tuvo que pasar entre toda la gente y su algarabía con su maletita. Y al otro, que abrazos, que besos, que esto, que bueno. Y él le entró un poquito de celo y le dijo al Señor: oye, Señor, mira, ni te sirve, ni te conoce, ni nada. Y mira con tanta algarabía que lo recibieron. Y yo que soy tu siervo y te sirvo y he estado de misionero muchos años allá, nadie vino a recibirme, ni tan siquiera los hermanos de la iglesia que me enviaron de misionero. Y en esa angustia, en ese momento así de frustración, le dijo el Señor: hijo, tú todavía no llegas a casa. El día que llegues, yo mismo te voy a recibir. Espérate poquito. Porque el Señor dijo eso. Estas son palabras del Señor. Voy a preparar lugar para ustedes, porque allá en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y me voy a ir y voy a venir otra vez
y los voy a tomar a mí mismo. Yo los voy a tomar. Y el apóstol Pablo lo dijo: el Señor mismo. No vendrá el arcángel Miguel por nosotros, no vendrá el arcángel Gabriel por nosotros, vendrá el mismo Cristo, el Señor mismo. Y las palabras del evangelio: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y entonces allí seremos recibidos por Cristo y veremos a nuestros seres amados allí, los que murieron en el Señor, y habrá fiesta en el cielo, porque los redimidos por fin llegaron. Probablemente se oiga esas voces: han llegado los redimidos, llegó la cosecha de los últimos años. Pasen benditos de mi Padre, dirá el Señor. Alabado sea el Señor. Oh, gloria al Señor para siempre. Qué preciosas palabras. Bien, les he dicho, les he predicado el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, su programa revelado. El Señor mismo. Habrá una resurrección gloriosa de los que murieron en Cristo. Si sus seres queridos murieron en Cristo o morirán en Cristo, no se angustie, un día van a resucitar. Los que hayamos quedado seremos arrebatados. Y así estaremos siempre con el Señor. Concluyendo esto, el apóstol Pablo dijo: yo quisiera estar con el Señor, lo cual es mucho mejor, pero por causa de ustedes no hallo que escoger, si estar con ustedes o irme ya con el Señor. Eso le dijo el apóstol Pablo. Eso dijo el apóstol Pablo. Yo pudiera unirme a las palabras del apóstol. Para mí sería mejor ya irnos con el Señor, y no para asustar a nadie, como lo dije al principio, sino para alentarlos, para darles esperanza, hermano. ¿Qué más hay en este mundo corrupto? Pregunto, ¿habrá algo bueno todavía? Lo que estamos pasando nos dice que no, ¿verdad, hermanos? A ver, ¿están de acuerdo conmigo, hermano? Nos dice que no, porque no es nada bueno esta cuarentena y todo esto que estamos pasando y toda esta tragedia que estamos viviendo y la exposición a la que estamos, a que seamos contagiados o etcétera, ¿verdad? A que estemos confinados. Esto es lo que ofrece el mundo, esto es, y vendrán cosas peores. Y no soy profeta, ni hijo de profeta, ni nada de eso, ni soy negativo, ni nada de eso. Las cosas se van a poner, van a ir de mal en peor. ¿O acaso se han compuesto de años atrás? Si las cosas fueran contrarias, ahorita estuviéramos gozando de la vida como antes. ¿No es cierto? Que podíamos ir a todos lados y que no necesitábamos traer nada de cubrebocas. Pero como no es así, como las cosas se van a poner peor, preparemos nuestra vida, limpiemos nuestras vestiduras, consagremos nuestra vida al Señor, cumplamos con lo que el Señor establece, con lo que el Señor ordena. Amémosle con todas las fuerzas de nuestro ser, busquemos su presencia hoy más que nunca. Hoy más que nunca es el tiempo de la consagración y de la búsqueda continua de la presencia del Señor. Dejémonos ya de cosas y busquemos al Señor. ¿Quieren estar de pie?
Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca deseo que me guíes. Hoy más que nunca, Señor, vengo a decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Aleluya. ¿Usted se quiere ir con Cristo o a usted le gusta este mundo? Venga, vamos a orar. Vamos a limpiar nuestra vestidura. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a rectificar nuestros caminos. Este himno es muy antiguo y discúlpenme que los ponga en problemas. A lo mejor los pongo, a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor estoy prejuiciando, pero lo recordé hace unos días. Vamos a hacer un altar, hermano. Ustedes tienen la bendición de estar en el último culto y aquí ya no hay tiempo. Aquí ya no hay con que van a llegar los otros. No, aquí ya se acabó eso. Vamos a hacer un altar en esta hora. Lo recordé, ese himno o coro muy antiguo. Hoy más que nunca, Señor, vengo a decirte que te amo hoy. Así dice el coro. Y dices: hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca deseo que me guíe. Hoy más que nunca, Señor, vengo a decirte que te amo y más que nunca. Aleluya. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo, Jesús. Hoy más que nunca deseo que me guíe. Hoy más que nunca, Señor, vengo a decirte, Jesús, dígaselo. Más que, oh Jesucristo amado, y si vivimos, para Él vivimos. Glorioso Jesús. Morimos,
para Él morir. Para Él morimos. Sea que vivamos, sea que vivamos, o que muramos, somos del Señor Jesús. Ayúdanos. Gloria, gloria, gloria. Levanta tus manos allí donde estás y dile al Señor que limpie tus vestiduras. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso dice la Escritura. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino de todo el mundo también. Aquí estamos, Señor, en la consideración de tu palabra, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibirte en el aire y así estar siempre contigo, Señor. Aleluya. Oh Dios. Aquí estamos, Señor, adorándote con todo nuestro corazón, preparando nuestra vida, esperándote, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas. Prepare su vida, hermano, prepárela. Usted tiene que estar listo para cuando el Señor venga. Le amo, le amo, le amo. Síguele allí, hijo, ahí síguele tú. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día, su oh rostro Jesús, veré. ahí mismo dice precioso himno. Le amo, le amo, le amo. Le amo, le amo, le amo. En la rosa de Sarón para mí. Oh Jesús. Le amo.
Precioso coro, precioso himno. le amo. Deleítese en la presencia del Señor, hermano. Le Deleítese. amo. Aleluya. Y algún día su rostro veré. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Oremos todos. Detengan la música un ratito y oremos todos. Ahí donde están. Dice amigo Señor, llénalo con tu Espíritu Santo. Llénalo, llénalo, llénalo de tu gracia. Llénalo, llénalo. Llénalo, Señor, de tu presencia con tu Espíritu Santo. Sea de tu Señor. Ayúdalo, Señor. Llénalo con tu Espíritu Santo. Guárdalo en tus caminos. Llénalo con tu gloria. Llénalo con tu gracia. Guárdalo, Señor. Bendícelo. Bendícelo. Bendice, bendice, Señor. Bendice Israel, Señor. Ayúdalo. Dale victoria en toda lucha, en toda prueba. Llénalo con tu presencia, Señor. Ayúdalo en todo. Siga adorando, hermano. Siga adorando, siga adorando. No tenemos ninguna prisa. Por el momento no tenemos ninguna prisa. Dice este precioso himno, así precioso, que es antiguo también, este himno. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo. Sí, Señor. Le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Jesús. Le amo, le amo. Consuela, trae consuelo a mis Le hermanos amo. Ricardo, Francisco y Samuel. Y algún día su rostro veré. Hoy más que nunca, ahí mismo. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca deseo que me guíe. Hoy más que nunca, Señor, vengo a decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Hoy más que nunca yo te amo. Hoy más que nunca Hoy más que nunca, amarle, servirle, Señor. adorarle. Te necesito. Y cuando llegue al valle de la muerte, allí estarás como siempre, Señor. Hoy más que nunca
Señor, yo te aliberé de este braille braseja, demblará y tumbleseja, levarita sei vlahita sanda, en de prose vale grande peseita, lo baile semblari cres, de rodi babarei crandasa, que simblerita de praicre. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Santo, adore al Señor conmigo, hermano. Adora, adora, adora. No dejes, no te calles, no te calles, no te calles, adora. Levanta tu voz, glorifica a Jesús. Sé libre. Santo, 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 gloria, gloria, aleluya. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Santo, alaba, 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 alaba. Vamos, vamos, acostúmbrate a adorar, hermano. Alaba al Señor, que se oiga tu voz. Vamos, vamos. Dale libertad a tu espíritu, dale, dale. Suelta tu espíritu. Él quiere adorar, tu alma quiere adorar, déjala. Como dijo el salmista, bendice alma mía a Jehová. Obliga a tu alma a bendecirlo. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Entonces alábale, adórale, exáltale. Alaba, hermano, alaba al Señor. Tienes que convertirte en un adorador ferviente del Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos y canta con nosotros estos preciosos coros. Le amo, le amo. Vamos, adoramos a Jesús. A eso venimos. A eso venimos, a estar en su presencia, porque tenemos hambre y sed de ella, de su presencia. Es la rosa de Sarón para mí. Sí, Señor, mi alma te alaba. Aleluya. Le amo. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí, mi Señor Jesús. Acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Le amo, le amo. Y algún día su rostro veré.
Señor, te agradecemos tu infinita bondad y misericordia. Gracias porque un día perdonaste nuestros pecados. Nos llenaste con tu Espíritu Santo. Nos sostienes en las pruebas, en las luchas, en la angustia, en el dolor. Gracias, Señor, porque un día estaremos contigo y te veremos cara a cara, tal y como tú eres. Mientras tanto, no nos olvides, Señor, ampáranos, socórrenos, acude a nuestro auxilio, porque la batalla continúa, Señor, y sin ti seremos derrotados, pero contigo nada temeremos, contigo somos más que vencedores. Gracias, Señor. Al salir de este santuario, guárdanos a todos de todo mal, de todo peligro. La sangre bendita de Jesucristo nos cubra y el ángel tuyo acampe alrededor de cada uno de nosotros y nos defienda. Te lo ruego, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Si tienen algún anuncio pueden hacerlo, hermanos. Si no, estamos despedidos. Esperen, hermanos, el estudio del jueves 6:30 de la tarde en la página de las iglesias, y el martes nos conectamos en Zoom para orar. En la página de la iglesia, la hermana Ana y Carlitos envían la cuenta y el password del Zoom para que nos conectemos allí y orar todos juntos. Bien, hermanos, que Dios los bendiga a todos, Dios los guarde, Dios los cuide. Estamos despedidos.